Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 22 de febrero de 2024 y esto es La Contracrónica. Según una serie de informes de inteligencia que fueron filtrados a la prensa hace unas semanas, al menos 12 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina y Oriente Próximo, una agencia más conocida por sus siglas en inglés UNRWA, en inglés lo pronuncian como UNRWA, tenían conexiones con el ataque de Hamas del 7 de octubre contra Israel. Pero no solo eso. Estos informes estiman que en torno al 10% de todo su personal en la Franja de Gaza tiene vínculos con grupos islamistas como Hamas o la Yihad Islámica, y aproximadamente la mitad tienen parientes cercanos que militan en estas organizaciones. De los 12 que participaron en el ataque, 6 de ellos penetraron en territorio israelí junto a los terroristas. 2 ayudaron a secuestrar civiles y el resto se dedicó a coordinar los aspectos logísticos del ataque. Entre estos aspectos logísticos se encontraba el de la adquisición de armas y municiones. Y algo mucho más preocupante, 7 de los 12 eran profesores de primaria o secundaria en escuelas de Gaza. La información sobre ellos se obtuvo mediante el rastreo de los teléfonos móviles, interrogatorios a terroristas capturados y documentación incautada en las zonas ocupadas por el ejército israelí. Esta agencia, la UNRWA, fundada en 1949 tras la primera guerra entre árabes e israelíes, emplea actualmente a unas 30.000 personas, de las cuales unas 12.000 trabajan en la Franja de Gaza. La mayor parte de sus empleados son palestinos y desde hace tiempo se sospecha que muchos de ellos contemporizan con el terrorismo o directamente participan en él. Esa fue la razón por la que el gobierno de Donald Trump interrumpió la financiación de la agencia en el año 2018. 3 años más tarde, en el año 2021 exactamente, Biden revocó esa medida y volvió a realizar transferencias. La UNRWA atiende a más de 5 millones de palestinos en campamentos de refugiados densamente poblados, todos en todo Oriente Próximo. Su actividad se extiende por varios territorios, desde Cisjordania hasta el Líbano, pasando por Siria y Jordania, pero es en Gaza donde su presencia es más visible. Antes de la guerra, atendía aproximadamente el 80% de la población de la franja y tenía varias iniciativas en marcha, como escuelas o clínicas de atención médica. De hecho, los profesores constituyen casi las 3/4 partes del personal de la agencia en la Franja de Gaza. A los israelíes estos informes que acaban de salir no les han sorprendido lo más mínimo. Llevan años denunciando que muchas de esas escuelas sirven también como polvorines y que los túneles construidos por Hamas y que atraviesan toda la Franja de Gaza pasan a menudo por debajo de los edificios de la UNRWA. En las escuelas gestionadas por la agencia, que son muchísimas, se utilizan libros de texto aprobados por la Autoridad Nacional Palestina, que han sido desde hace muchos años objeto de críticas, ya que en ellos se glorifica a los terroristas y se promueve el odio a Israel. La ONU poco ha hecho al respecto más allá de dar evasivas o, en el mejor de los casos, de prometer que auditaría las actividades de su agencia en Gaza. A la vista está que nada de eso ha sucedido. Durante años, tanto los trabajadores de ONGs de ayuda humanitaria como el ejército israelí han venido informando sobre depósitos de armas encontrados de vez en cuando en las escuelas gestionadas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, la UNRWA. Estas son las siglas en inglés y se pronuncia algo así como UNRWA, por lo que he podido yo ver en los informativos estadounidenses y de la prensa internacional. La verdad es que es mucho más sencillo decir UNRWA que decir UNRWA, que uno se queda sin aire diciéndolo. Bien, esta organización, llamémosla UNRWA, en homenaje a la brevedad, esta organización que desde 1949, lleva 75 años haciendo esto, se encarga de proporcionar educación, asistencia sanitaria y otro tipo de ayuda a los refugiados palestinos en Gaza y en otras zonas de Oriente Próximo, donde hay refugiados palestinos, ha sido, como digo, objeto de críticas, también de muchas alabanzas, por supuesto, pero de críticas sobre todo en la Franja de Gaza, por sus actividades en la Franja de Gaza. La UNRWA comenzó como una pequeña agencia
que suministraba ayuda, básicamente tiendas de campaña, alimentos de emergencia, la ayuda de emergencia propia, la propia de después de una guerra, a los refugiados de la guerra árabe-israelí del año 1948. En aquel momento se fundó tras una resolución de la ONU, contó con el apoyo de todos los países árabes y también con el apoyo de Israel, que creía que era necesaria una agencia por parte de la ONU que atendiese a toda esta gente que había quedado desplazada por la guerra. Israel votó a favor de su creación. Iba a ser en principio, y estamos hablando de algo sucedido hace muchísimos años, más de 7 décadas, iba a ser algo temporal, hasta que el problema se solucionase y todos esos refugiados fueran reasentados. Pero pronto adquirió vida propia gracias a la generosa financiación que les llegaba desde la propia ONU y sobre todo de países occidentales que estaban conmovidos por el estado de los refugiados palestinos. Con los años terminó convirtiéndose especialmente en ciertas áreas como Cisjordania, Gaza, aunque también están presentes en otros países, con muchísima gente y con un montón de campos de refugiados, terminó convirtiéndose en parte del paisaje. Hoy es una organización que tiene una plantilla de 30.000 personas. No muchas empresas tienen tantos empleados, de hecho muy pocas empresas tienen tantos empleados como 30.000. Están casi todos los empleados de la UNRWA son de Palestina. Y opera en distintos sitios. Opera en Gaza, por supuesto, opera en Cisjordania, en Jordania también, en el Líbano y en Siria. Estos son los países donde tienen campos oficiales de la UNRWA. Exactamente tengo los datos aquí. Actualmente hay en la Franja de Gaza 8 campos. En Cisjordania, el West Bank, tienen 19 campos. En Jordania, 10 campos. En Siria, 9 campos. Y en el Líbano, 12 campos. Tienen un montón de escuelas. En el Líbano, por ejemplo, solo en el Líbano hay 67 escuelas. En Siria hay 101 escuelas. En Jordania, 171. En Cisjordania tienen 96. Y en la Franja de Gaza, 267. Podríamos decir que casi lo que es las competencias de educación en la Franja de Gaza corren a cargo de la UNRWA y no tanto de la autoridad de Hamás allí, es decir, del gobierno que tiene Hamás allí en sus manos desde hace 15 años, desde el año 2007, cuando se apoderó de la Franja de Gaza y la separó, al menos desde el punto de vista político, del resto de la Autoridad Nacional Palestina, de Cisjordania, esencialmente. Bien, los países occidentales pagan todo esto, pagan la mayor parte de su presupuesto, que asciende de promedio al año a unos 1.300 millones de dólares. Las sospechas de que Hamás y otros grupos de este estilo, como la Yihad Islámica, pero sobre todo Hamás, ejercían una influencia determinante sobre la UNRWA, pasaron a primera plana, eran conocidas ya, pero pasaron a primera plana de los periódicos de todo el mundo tras la publicación hace 3 semanas de una serie de informes elaborados por la inteligencia israelí. Los habían obtenido, como os decía antes en la introducción, a través del rastreo de teléfonos móviles, a través de interrogatorios y de documentación incautada dentro de la Franja de Gaza, que ha sido posible gracias, entre otras cosas, a que han entrado allí las tropas israelíes. Bien, facilitaron estos informes a la prensa y facilitaron también las pruebas a los periódicos para que fuesen los mismos periodistas los que lo comprobasen y se cerciorasen de que no era una fabricación interesada por parte de la inteligencia israelí. De estos informes se concluye que una docena de empleados de la agencia participaron en los ataques del 7 de octubre. Muchos se echaron entonces las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Cómo era posible una cosa así? Aunque fuesen pocos. Estamos hablando, de una organización de 30.000 empleados, pero con que hubiese uno ya sería preocupante. Es que algo no funciona bien. ¿Cómo podía suceder eso? Teniendo en cuenta lo que pasó el día 7 de octubre en el sur de Israel. Bien, esto no es nuevo. Quien se haya sorprendido es porque o desconocía casi todo sobre lo que había estado haciendo Hamás dentro de Gaza, o simplemente quería hacerse el sorprendido. Esto viene ya de hace unos cuantos años. Bueno, hace unos años yo recuerdo, esto fue en 2014, cuando hubo la anterior guerra en Gaza, que fue una guerrita al lado de la que tenemos ahora mismo, que hubo un aparcamiento en la sede de la UNRWA dentro de Gaza, que empezó a hundirse. Esto, hay imágenes al respecto. Probablemente este hundimiento se debía a que había un túnel de los de Hamás por debajo. No lo habían excavado bien o quizá
Lo habían excavado demasiado cerca de la superficie y empezó a hundirse el estacionamiento. Nadie, por supuesto, quiso investigar qué estaba pasando, pero todo el mundo sabía que se debía a aquel derrumbe. Pues bien, el futuro, después de la publicación de estos informes, el futuro de la Nerva está ahora en duda, en seria duda, por una cuestión financiera. Los donantes occidentales, que como digo, ponen la mayor parte del presupuesto, se preguntan si la agencia se ha radicalizado sin remedio. Estados Unidos es uno de los muchos países, 18 en total, que han suspendido a raíz de esto la financiación. Los 17 restantes, casi todos son europeos, entre ellos no está España, que entrega 1,5 millones de euros todos los años a la ANERVAM. Pues bien, estos 18 países son los principales financiadores de la agencia, por lo que sin sus transferencias la viabilidad de la ANERVAM corre serio peligro. Bien, de esa docena de empleados que han señalado los informes, 6 de ellos estaban en los comandos de Hamás que entraron en Israel el 7 de octubre. Es decir, iban a bordo de aquellos vehículos con los que estos terroristas asaltaron los kibbutz y los pueblos israelíes cercanos a la frontera con Gaza. Varios de ellos provenían de escuelas propias de la agencia, entre ellos un profesor de árabe y un profesor de matemáticas. Otros 6 trabajadores de la agencia coordinaron la logística para el asalto. Ayudaron, por ejemplo, a proporcionar armas a los que atacaban, o se les estaban al tanto de cómo se preparaba este ataque, la operación y cuándo se iba a producir, etc. Es decir, que estaban en el ajo. La inteligencia israelí estima que el 10% de los 12.000 empleados que tiene esta agencia en Gaza son miembros de Hamás o de la Yihad Islámica. Y la mitad de los empleados, estamos hablando de 12.000, 6.000, tienen al menos un pariente cercano que está vinculado directamente, no indirectamente, directamente, es decir, que su padre, su hermano, un pariente cercano que está vinculado a cualquiera de estas dos organizaciones. Claro, aquí habría que poner un pero, dado que Hamás en concreto tiene tanto un ala militar como un ala política. Ser miembro de Hamás no significa necesariamente estar en el grupo armado. Esto es importante hacer esta salvedad. Para el gobierno israelí no cabe la menor duda de que la ANERVA está totalmente infiltrada por Hamás y por lo tanto debe ser eliminada y reemplazada por otras agencias de la ONU que creen para el efecto, el propio alto comisionado para los refugiados, o que se creen nuevas organizaciones que ayuden allí, que trabajen de forma neutral. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, cuando le enseñaron el informe y lo pudo leer en la prensa, él pudo leer más allá de las noticias, él pudo consultar, y de los primeros además, este informe, porque antes de filtrárselo a la prensa, la inteligencia israelí se lo había pasado a los gobiernos occidentales para que supiesen lo que estaba pasando. Bien, él lo calificó, y estas son palabras textuales de Blinken, de muy, muy creíble. Pero no cree que las acciones individuales de una serie de empleados deban manchar a toda la agencia. Esta agencia la preside un suizo llamado Philippe Lazzarini, es el director general. Dijo que se hizo cargo de lo que había sucedido. El informe está muy bien elaborado y por lo tanto no lo puso en duda, pero dijo que ya había tomado medidas para despedir a los empleados que estaban involucrados en esto, mientras que la ONU, por su parte, esto es una agencia de la ONU, anunció que iba a abrir una investigación, pero que consideran excesivo que se suspenda la financiación, ya que al final terminarán pagando justos por pecadores, es decir, por esta manzana podrida al final van a terminar pagando todas las manzanas que están comestibles. Esto es lo que vino a decir la ONU. La ANERVA es omnipresente en lugares como Gaza. De 30.000 empleados que tienen, 12.000, es decir, más de un tercio, están en la franja de Gaza. Además de proporcionar educación y atención médica, se dedica a muchas más cosas, más de las que imaginamos. Mantiene las calles, sistemas de alcantarillado, sistemas de abastecimiento de agua dentro de los campamentos de refugiados que están a su cargo. El gobierno de Israel lleva años diciendo que al encargarse y financiar este tipo de competencias municipales, esta agencia lo que ha hecho antes de nada es liberar a Hamás, que es la autoridad de facto en Gaza, o era, mejor dicho, la autoridad de facto en Gaza, para que gastase el dinero que recibe en otros temas menos urgentes, por lo menos para las necesidades de la población, pero más urgentes para ellos. Por ejemplo, en comprar armas o en ampliar y hacer más sofisticada la red de túneles.
El tema es que esos túneles a menudo pasan por debajo de las instalaciones de la ANRVA. En 2020, de hecho, se encontró que uno de esos túneles tenía conexión directa con un almacén de alimentos operado por la misma agencia. La cuestión es que la ANRVA es, en cierto modo, podríamos llamarla, esto que se empleaba tanto durante la crisis de aquellos bancos que eran muy grandes para irse al garete, aquello del too big to fail, demasiado grandes para quebrar, porque tenían un riesgo sistémico si quebraban. Bien, en cierta medida es too big to fail. Tiene muchos empleados, tantos como 30.000, solo en la Franja de Gaza 12.000, y demasiada gente, y esto es lo más importante, depende de ella para comer, para educar a sus hijos o para recibir asistencia médica. Es decir, que forma parte del paisaje. Y está justificado que forme parte del paisaje porque presta servicios esenciales a la población. Luego es probable que esta interrupción en las transferencias sea temporal, al menos hasta que la ONU haga limpieza y garantice que ese dinero no va dirigido a Hamás o a la yihad islámica y que no están contemporizando con ellos. Pero es mucha la limpieza que va a tener que hacer, ya que los tentáculos de estas dos organizaciones alcanzan a toda la agencia, al menos dentro de la Franja de Gaza. Valga como demostración de esto los informes. En ellos se detalla cómo algunos profesores en nómina de la ANRVA expresaron su apoyo al ataque del 7 de octubre. Esto se sabe por un grupo de Telegram intervenido por los israelíes en el que participan profesores gazatíes. Un grupo de Telegram, como existe en todas partes, pues los profesores de la franja tienen su propio grupo y comentan allí sus cosas. Bien, el informe aporta las transcripciones de estas conversaciones. Así que vemos que mientras Hamás estaba preparando su ataque, un ataque que no olvidemos, acabó con la vida de 1.200 personas, un miembro del grupo escribía: «Nuestros chicos ya están dentro en jeeps». Otro decía: «Dios los proteja y los traiga sanos y salvos». Otro de los participantes decía textualmente que quería que sus hijos fuesen como los terroristas del 7 de octubre. Vamos, que a uno se le hiela la sangre cuando lee esto de los chicos, cuando esos chicos estaban asesinando a hombres, a niños y a mujeres, a estas últimas de manera completamente desmadrada, como pudimos ver. A estas últimas las estaban violando también. Para los israelíes leer esto ha sido como una puñalada, no podía ser de otra manera. Lo he dicho varias veces aquí en la Contracrónica. Están en Israel, a pesar de que han pasado ya unos cuantos meses, el país sigue traumatizado por lo que sucedió el 7 de octubre. Pero a la vez, para ellos es una confirmación de algo que todos sospechaban. Que la ANRVA estaba llena de radicales y que es normal que muchos de ellos se comporten como tales, como radicales. Vamos, que desde hace años se venía advirtiendo de esto. En las escuelas de la ANRVA se utiliza el plan de estudios de la Autoridad Nacional Palestina. Pero en Gaza ese plan está cuidadosamente supervisado por Hamás. Los contenidos de humanidades, y esto es algo que se ha denunciado también en infinidad de ocasiones, son abiertamente antijudíos. Y glorifican a los terroristas, a quienes tratan como algo así, héroes patrióticos, una cosa así como modelo para la juventud y para la infancia. Un libro de texto cuyo cometido es en principio enseñar comprensión lectora a niños de 10 o 11 años, presenta a un terrorista, un tipo llamado Dalal Mughrabi, que perpetró un atentado en 1978 que costó la vida a 38 israelíes, incluyendo a 13 niños. Le presentan ante estos niños de 10 años como un ejemplo a seguir. Las asignaturas de ciencias tampoco se libran. En los cursos de secundaria, los alumnos aprenden física, por ejemplo, acompañada a las lecciones con imágenes de palestinos arrojando piedras a los israelíes. De esto se han quejado muchas veces el gobierno israelí. La ANRVA se defiende escudándose en que ellos, en fin, son una agencia externa, que no les queda más remedio que emplear el plan de estudios del lugar donde están operando. Si están operando en una escuela en Jordania, pues tienen que utilizar el plan de estudios de Jordania. Si lo hacen en el Líbano, el del Líbano. Y si es en Siria, pues el de Siria. Y que en Gaza, pues tienen que utilizar, en principio, el de la Autoridad Nacional Palestina, pero teniendo en cuenta esa disfuncionalidad, esa anormalidad que existe en Gaza, que formalmente
nominalmente forma parte de la Autoridad Nacional Palestina, pero en la práctica ha sido un Estado independiente durante los últimos 15 años, desde 2007 hasta octubre del año pasado, cuando se produjo este ataque y empezó la guerra, pues que no les queda más remedio. Dicen que eso sí, que revisan el contenido problemático, que como vemos es mucho, pero que no lo eliminan porque no pueden hacerlo, que se limitan a ofrecer orientación a los profesores para que maticen ciertos puntos, para que prediquen cierta tolerancia. Que lo hagan o no, eso ya es otro cantar. Bien, Hamás empezó a valerse de las instalaciones de la UNRWA durante la guerra de Gaza de 2014. Hasta entonces les habían dejado más o menos tranquilos. Los israelíes encontraron en aquel momento 3 escuelas de la agencia que servían como polvorines. Y es cuando dieron la voz de alarma y se quejaron abiertamente ante la ONU. Esas mismas escuelas las utilizaban también como parapetos. El gobierno israelí elaboró un informe y se lo envió al secretario general de la ONU, que en aquel entonces era Ban Ki-moon. Ban Ki-moon expresó su indignación porque no solo se habían encontrado cohetes en una escuela de la UNRWA, sino que además luego desaparecieron, es decir, alguien se los había llevado. Había posibilidades de que fuesen los propios maestros, los propios profesores de esa escuela. Arguyó de cualquier manera que la Ban Ki-moon, estoy hablando, 2014, hace 10 años, que la culpa no era tanto de la agencia como de los terroristas que habían convertido a las escuelas en objetivos militares. Ban Ki-moon dejó la Secretaría General un par de años después, a finales de 2016, y le sucedió a Antonio Guterres, que heredó el problema, pero nunca ha sabido cómo abordarlo, a pesar de ser conocedor pleno del problema que tenían en Gaza con la agencia y con los terroristas. No sé, quizá la mejor manera sea suprimir esa agencia y acabar con el estatus de refugiado para los palestinos. Esa agencia tuvo sentido en su momento, pero de aquello han pasado 75 años. No se puede ser refugiado generación tras generación. La condición de refugiado no se debería heredar. Los alemanes desplazados de Polonia o de Checoslovaquia o de Rumanía en 1945, os lo contaba aquí la semana pasada en la contrahistoria, que hice el programa sobre la cumbre, la paz de Potsdam. Bien, eran refugiados, esos que habían salido, qué sé yo, de Breslavia o de Stettin o de los lugares que fueron transferidos tras Potsdam a Polonia. Pero se asentaron exitosamente en las 2 Alemanias de posguerra y sus hijos no heredaron la condición de refugiados. Yo he conocido a algún alemán procedente de Breslavia, y Breslau en alemán, bueno, procedente no, su abuelo había nacido allí. Él, por supuesto, ya era un alemán del oeste normal y corriente. Lo único que te hablaba, bueno, pues mi abuelo, sí, fue de esos alemanes que desplazaron a la fuerza porque Breslavia pasó a ser una ciudad polaca. Ya está, pero por supuesto él, bueno, es un recuerdo familiar. Pues bien, algo similar debería suceder con los palestinos. Si vamos a la historia de la agencia, y conociendo la historia se entienden muchas cosas. La UNRWA se fundó en 1949, como os decía antes. Un año más tarde, en el año 50, la ONU creó el Alto Comisionado para los Refugiados, el conocido como UNHCR. UNHCR, en inglés. La idea era subsumir la UNRWA dentro de este Alto Comisionado. Pero los países árabes y los propios palestinos se negaron en redondo. No querían que la UNRWA fuera parte de ese comisionado porque se oponían al reasentamiento permanente. Los refugiados querían volver al territorio que se había perdido en la guerra de 1948. Pero es que eso ya era imposible, porque la línea de demarcación fue acordada en el armisticio tanto por Israel como por los estados árabes que habían hecho estallar la guerra un año antes. En la década de 1950, estos mismos estados árabes y muchos refugiados se negaron incluso a aceptar propuestas para reasentarse en ciertas zonas fértiles. Se hizo una propuesta, por ejemplo, muy ambiciosa, que vino apadrinada por Estados Unidos, para que se reasentasen en la orilla izquierda del Jordán, del río Jordán, en la actual Jordania, en la orilla izquierda, es decir, el lugar fértil y que está muy bien, vamos, que no es un pedregal ni un desierto. Pero se negaron a hacerlo. De hecho, entre los palestinos la condición de refugiado no solo es hereditaria, lo cual ya es absurdo, sino que se aplica a los palestinos que llevan 2 generaciones o 3 en otros lugares, como Estados Unidos, Europa. Es decir, uno que saliese después de la Nakba y se estableciese en Nueva Jersey o en Londres,
A pesar de que ha pasado 3 generaciones, sigue teniendo el estatus de refugiado. Bueno, en algunos países como el Líbano o Siria ni siquiera se les permite adquirir la nacionalidad, a pesar de que ellos, sus padres y a menudo sus abuelos han nacido y han vivido siempre allí. Pero es en Cisjordania y Gaza donde la ANRVA centra sus esfuerzos, que es donde hay un mayor número de palestinos, obviamente. Allí los campamentos de refugiados, supervisados por la agencia, no tardaron en convertirse en terreno fértil para el radicalismo. A partir de 2007, cuando Hamás tomó el poder en la Franja de Gaza, los líderes o los jefes locales de la ANRVA que intentaban imponer la neutralidad de la agencia dentro de Gaza automáticamente se encontraron con amenazas y con ataques directos. Bueno, ese mismo año, en 2007, el jefe local de la agencia en Gaza, un tipo llamado John Ging, iba en un convoy con ayuda cuando un comando de Hamás les detuvo y les disparó para apoderarse de la mercancía. Ging consiguió salir vivo, pero el año siguiente se tuvo que ir. Casos como este se han acumulado, especialmente a partir de 2014, que es cuando comenzó en serio la infiltración. Hoy, como vemos, la agencia está herida de muerte, pero a corto y medio plazo podríamos decir que es imprescindible, ya que alguien tiene que hacer llegar la ayuda humanitaria y prestar esos servicios esenciales a la población. No existe una alternativa hoy por hoy, pero deberían ir pensando en una. Vamos con la contrarréplica. Empecemos con Pablo, de Argentina, que vuelve con el tema este que hablábamos el otro día sobre los rusos emigrados y si apoyan o no a Putin. Era por el tema de esta controversia que ha generado la muerte de Alexei Navalny entre tus contraescuchas, de la opinión de que verdaderamente cuál es la posición del pueblo ruso ante su muerte. Y entiendo tu postura y te entiendo completamente con respecto a que dentro de una autocracia y sobre todo un gobierno dictatorial es imposible expresarse libremente para saber cuál es la opinión verdadera del pueblo. Pero mi pregunta va más, no es una acotación, sino más una forma de consulta. Nosotros aquí en Argentina tenemos muchos venezolanos, como ustedes también lo tienen en España, y con cualquiera de ellos que hables está aquí y habla pestes contra el gobierno de Maduro, que está en un régimen muy parecido a lo que hace Putin en Rusia. Y esto lo pregunto yo, porque acá rusos en Argentina prácticamente no tenemos, y si los que están por motivos totalmente distintos no son emigrados por cuestiones políticas, ni mucho menos. Pero quiero saber cuál es la visión desde el ruso que vive fuera de Rusia en Europa sobre el gobierno de Putin. Si verdaderamente es lo común hablar mal y opinar que es un gobierno tiránico, que están fuera de Rusia justamente por miedo a lo que les pueda pasar si opinan diferente. Obviamente que no han tenido grandes motivos por tener que irse, como sería el económico, como sí ha pasado al pueblo venezolano, pero saben también que no pueden expresarlo dentro de la misma Venezuela. Entonces mi duda es si realmente los rusos que están fuera de Rusia están por motivos económicos, probablemente algunos de ellos sí, y qué opinan ellos verdaderamente en el común de las opiniones, porque no podemos saberlo a través de la gente que vive en Rusia, pero sí podemos saberlo indirectamente a través de la cantidad que sé que hay muchos rusos que viven dentro de Europa y fuera de Rusia. Así que me gustaría, vos como madrileño, que debes estar en contacto con muchos de ellos o de otros contraescuchas que puedan opinar al respecto. Muchas gracias. La mayor parte de rusos que viven en la Unión Europea son emigrantes económicos. Pablo, en la década de los 90, Rusia atravesó una crisis económica muy profunda y eso provocó que cientos de miles de rusos abandonasen el país y se estableciesen en Europa Occidental. Bueno, esa es la razón por la cual puedes encontrar rusos en prácticamente todas las capitales europeas. A veces los confundimos, eso sí, con ucranianos o con bielorrusos o incluso polacos, especialmente en el sur de Europa, donde todos los eslavos nos parecen iguales o muy parecidos. Pero vamos, que no es complicado encontrarse con un ruso en Madrid. Yo he conocido unos cuantos a lo largo de los últimos 20 o 25 años. La mayor parte vino a España por motivos económicos. Tenían un familiar, un amigo aquí, consiguieron llegar y se emplearon de cualquier cosa. Muchos de ellos regresaron cuando la economía en Rusia empezó a ir algo mejor, ya de 2005 en adelante, y otros en cambio se quedaron aquí ya porque se habían establecido en Occidente. Respecto a si están a favor o en contra de Putin, pues hay de todo, pero no te sabría decir el porcentaje. A ver, yo en España he encontrado rusos que están a favor de Putin y otros en contra. Entre los rusos que están a favor, por regla general, o al menos esa es mi impresión, se trata de esos que llegaron en la primera época.
allá por los años 90. Son los que están más integrados, digamos, los que llevan más años. Salieron de un país que atravesaba una crisis económica muy profunda. Esos ya están bien asentados en Occidente, pero tienen una imagen de Putin un tanto dulcificada. A través de sus amistades o de sus familiares, o cuando van a Rusia de visita, ven que el país ha mejorado y claro, se lo atribuyen a Putin. Respecto a los inmigrantes más recientes, los hay económicos y también políticos. Bien, estos son algo más críticos con Putin. Ya han conocido el país, gobernado por él, y en muchas ocasiones incluso han padecido su gobierno. Otra presencia rusa en España son, o eran, mejor dicho, los turistas. Antes de la guerra, España recibía pues aproximadamente 1,5 millones de turistas rusos cada año. Prácticamente todos iban dirigidos a los archipiélagos, a Baleares, a Canarias o a la costa del Mediterráneo. Iban buscando el buen tiempo, como es normal. Son rusos, no lo olvidemos, allá hace mucho frío. Con el comienzo de la guerra, pues el turismo ruso se desplomó. Pues mira, te lo he ido a mirar el dato, que no lo sabía exactamente cuánto se había desplomado. Pasó de cerca de 1,5 millones en el año 2019, luego ya vino la pandemia, que secó el turismo en todo el mundo, a 31.000 en el año 2022, el año de la invasión, cuando ya el turismo se había recuperado. Bien, hoy viajar a Rusia es un problema. No hay vuelos directos y necesitas hacerlo vía terceros países como Turquía o los Emiratos Árabes Unidos. Hay problemas además con los pagos, con los visados. Con los pagos es un problemón porque los turoperadores no pueden contratar fácilmente hoteles, paquetes de vacaciones en Europa como hacían antes. Aquí no estoy hablando de oligarcas rusos que tienen un yate en Mallorca o en la Costa del Sol, sino de rusos normales y corrientes que viajan a la costa española para bañarse en el mar y disfrutar del buen tiempo. Esos, ya digo, son o eran más comunes en las zonas costeras. Pero vamos, por regla general los rusos caen bien en España. Lo mismo sucede con los ucranianos y bueno, y por extensión con toda la gente de Europa del Este. Se les ve como algo exótico, pero bueno, como vienen de tan lejos, pues nunca ha habido problema con ellos, cosa que sí ha sucedido en el pasado con los franceses o con los ingleses. De manera que aquí no hay asuntos históricos pendientes, deudas históricas, como puede suceder, qué sé yo, entre Alemania y Polonia, o entre Alemania y Rusia, o entre Polonia y Rusia. Los españoles de primeras partimos de cierta neutralidad en todos los asuntos del este de Europa. Tenemos la visión del observador lejano y eso nos ahorra los prejuicios que sí que tenemos con los vecinos más cercanos, como es normal. Bien, seguimos con Sento, que sigue con el tema este del bienestar animal de las mascotas. Hola Fernando, hola Contraescuchas. He oído esta mañana al Contraescucha que tenía el problema con el perro, el veterinario, y quería lanzar una reflexión. Esta ley animal, como otras muchas, no tiene mucho sentido y al final en el día a día, en la gente cotidiana, lo que va a hacer es no respetar esa ley, ¿no? El veterinario entendió la situación y dijo, bueno, pues vamos a sacrificar el perro. Igual que no entiendo muy bien si tengo que bajar un momento al supermercado y tengo que dejar mi perro en el maletero, pues ¿quién eres tú para decirme que no puedo hacerlo? Cosas así, cuando soy yo la primera persona más interesada en que el perro no sufra, ¿no? O dejarlo atado en la calle. En fin, la reflexión va un poquito más dirigida a lo absurdo de todas estas leyes, la ley animal y otras muchas, que al final, en el día a día, nos las saltamos porque es, dijéramos, coherente hacerlo. Y hasta qué punto va en detrimento de respetar al que legisla. Porque es como un profesor o alguien del que quieres aprender. Si dice tonterías, tú pierdes todo el respeto por esa persona. Así que bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias y gracias por el programa. Si una regulación es excesiva o directamente absurda, se tiende a no cumplir. Esto ha sido así siempre. En España se da más la circunstancia de que no solo se regula demasiado, sino que además las regulaciones cambian con frecuencia. El exceso de regulación y su cambio continuo, es decir, que duran poco las normas, lleva asociado inevitablemente el descrédito de la norma o de la ley, el incumplimiento de la misma y en general inseguridad jurídica. La existencia de esta cantidad de leyes y normativas tan grandes, algunas que son extraordinariamente específicas y a menudo muy difíciles de cumplir, hace que nos encontremos con frecuencia y sin desearlo, violando la ley. Claro, el tema es que legislar es gratis. Publicar en el BOE o en los boletines de las comunidades autónomas es gratis. Muchas leyes que se aprueban son siempre propaganda y promoción política.
Cuando se aprueban ya se sabe que en buena medida no se van a cumplir porque es imposible hacerlo. De ahí que sea algo tan corriente que vengan sin memoria económica, sin dotación presupuestaria. Nacen única y exclusivamente para apaciguar tal o cual escándalo o para dar salida a los complejos del gobernante de turno. En los últimos años hemos tenido una auténtica diarrea legislativa con los gobiernos estos de coalición, de Podemos y ahora de Sumar y del Partido Socialista. En resumidas cuentas, que lo ideal es que haya pocas leyes, que sean claras y que se cumplan y se puedan hacer cumplir. Pero nada, tenemos demasiados políticos y recuerda que necesitan justificar su trabajo. Bien, seguimos con Sergio, que vuelve con el tema este de los carriles bici del que hablábamos el otro día. Hola, muy buenas, don Fernando. En primer lugar, felicitarte por tu trabajo, del cual soy seguidor desde hace muchos años. Me gustaría aportar mi opinión en referencia al tema de la bici y los carriles bici. Estoy muy a favor de hacer una gran red de carriles bici, la cual esté vallada para evitar que los peatones entren en ella y así entorpecer el correcto funcionamiento de estos, también evitando así que las bicis circulen por donde no toca. Pero también considero que los ciclistas deberían tener un carné por puntos igual que los conductores, pagar un impuesto de circulación igual que los conductores y tener un seguro igual que los conductores. Carné por puntos porque no todos los ciclistas son responsables en el uso de la bici. Recibir controles de alcoholemia y sanciones en caso de que hagan algo de forma incorrecta. Un seguro para cubrir en caso de accidente e impuesto de circulación, puesto que los carriles bici cuestan un dinero que los conductores no tienen por qué pagar. Para finalizar, me gustaría añadir que es cierto que la bici es más ecológica que un vehículo a motor, siempre y cuando no entren en la carretera, debido a que los conductores han de reducir marcha hasta el momento en que puedan adelantarlos y en ese momento revolucionar el motor para poder adelantarlos con seguridad. Esto provoca que aunque ellas sean más ecológicas, debido a su interferencia se eleva de forma ingente la contaminación por parte de los vehículos y el gasto de gasolina de estos. Muchas gracias, espero que ningún ciclista se sienta ofendido. Los ciclistas pueden ser sometidos a controles de alcoholemia, Sergio, como cualquier otro conductor. Creo que te caen 1.000 euros de multa si vas borracho. Respecto al seguro, en el caso de que atropelles a alguien, eres responsable de los daños y te tocará pagar. Puedes, si quieres contratar un seguro, no son muy caros, sale por unos 20 euros al año, pero no es obligatorio, como no es obligatorio contratar un seguro a los que corren por el parque o las aceras o a los esquiadores en una estación de esquí. Mira, hace muchos años una esquiadora inglesa que no sabía esquiar me arrolló en la estación de Baqueira-Beret, en el Valle de Arán. Bueno, me arrastró por media pista. Por suerte, al final la cosa quedó en nada, se quedó en un moratón de padre muy señor mío en la pierna. Pero bueno, los de la estación llamaron a un enfermero y creo que le pasaron la factura a la inglesa. No hace falta que te asegures para esquiar, pero si te llevas a otro esquiador por delante lo vas a pagar tú, lo que le pase a ese esquiador. Pero bueno, volviendo con lo de las bicis. Como entenderás, el daño que puede hacer una bicicleta es mucho menor que el de un coche de 1,5 toneladas a 100 kilómetros por hora. Esa es la razón por la que no se exige seguro a los ciclistas ni a ningún conductor de lo que se conoce como VMP, o vehículos de movilidad personal, es decir, estos patinetes que están tan de moda y los monociclos eléctricos. En cuanto a lo del impuesto de circulación, que sale cada 2x3 cuando se habla de las bicicletas, lo conocemos por ese nombre, pero su nombre es impuesto de vehículos de tracción mecánica. Como dice el nombre, se aplica solo a los vehículos a motor, con algunas excepciones como las ambulancias, los vehículos de los discapacitados, el transporte público y alguno más. Las bicicletas no son vehículos de tracción mecánica, sino animal. Para que se mueva tienes que pedalear. En las de asistencia eléctrica necesitas dar pedales o no recibes la asistencia, que no son motos eléctricas con unos pedales que accionas a voluntad. El impuesto en sí mismo, y esto es importante entenderlo, porque se malinterpreta este impuesto muy a menudo, no está concebido para financiar el mantenimiento de las calles, como se suele pensar. Este impuesto, el de vehículos de tracción mecánica, nació en los años 80, junto a otros 2 impuestos que te sonarán, el de actividades económicas y el de bienes inmuebles, más conocidos como IAE, y el otro se le conoce como IBI. Se crearon estos 3 impuestos para dotar a los ayuntamientos de una herramienta tributaria que les ayudase a sostenerse. El impuesto de vehículos de tracción mecánica no es un impuesto finalista. No está concebido para mantener las calles. Es un impuesto que recae sobre los propietarios de vehículos a motor. Como el IBI es un impuesto que recae sobre los propietarios de una vivienda. Nada más. Si existiese un impuesto por utilizar la vía pública, habría que gravar también a los peatones, que la utilizamos. Eso por un lado. Por otro,
Si ese impuesto tuviese como contrapartida el uso de las calles por parte de los vehículos a motor, los ayuntamientos no podrían peatonalizar ninguna calle. Y podrían además impedir que vehículos de otros municipios circulasen por su término municipal o cobrarles un peaje para que pudiesen hacerlo. Pero eso no es posible porque la naturaleza del impuesto no es finalista. Sirve para financiar los gastos de la corporación municipal, no para el mantenimiento de las calles. Pero bueno, ya que te veo tan preocupado por el coste de los carriles bici, te voy a dar un dato. En 2024, año en el que nos encontramos, la Concejalía de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, que es el ayuntamiento más grande de España, tiene un presupuesto de casi 1.800 millones de euros. Bien, ¿sabes cuánto ha destinado a la construcción de carriles bici para todo el año? Dentro de su presupuesto, 1.340.000 euros. Es decir, el 0,07% de todo el presupuesto. Igual, eso sí, te parece hasta excesivo. En cuanto a lo del carnet para conducir la bicicleta, el carnet de conducir para bicicletas, a ver, yo no creo que sea necesario. Todos aprendemos de niños a manejar una bicicleta y a desplazarnos con ella. Al tratarse de un vehículo muy ligero, los daños que puede sufrir en un accidente o que puedes ocasionar pues son menores, mucho menores desde luego que si vas en un coche que pesa muchísimo más y que es capaz de alcanzar velocidades muy elevadas. Bueno, esa es la razón por la que ponemos una bicicleta en manos de un niño de 8 años, pero jamás le dejaríamos conducir un coche o una moto a esa edad. Con esto que propones del carnet de conducir de bicicletas, habría que poner una edad. Significaría que quizá los niños no puedan ir en bicicleta, quitas a la infancia uno de sus mayores placeres. O hacerlo desde los 8 años y que obligues al niño a estudiarse un carnet para que pueda ir en bicicleta a los 10, los 12, la edad que sea. Es absurdo, simplemente. Pero bueno, ya que te empeñas, hagamos una comparación. La bicicleta media pesa unos 10 o 12 kilos. Promedio, las hay mucho más ligeras, sobre todo si tiene el marco de carbono, pero la promedio. El peso medio de un vehículo en España es de 1.400 kilos. Ya te digo, tonelada y media. La velocidad media de una bicicleta es de 15 km/h en llano. Y pedaleando, naturalmente. Cuesta arriba es mucho menos. Para superar los 30 km/h en bicicleta, te lo digo yo que voy todos los días, tienes que tener buenas piernas y una bici ligera o ir directamente cuesta abajo. Cualquier coche supera con holgura los 100 km/h, bueno, y la mayor parte de ellos los 140 km/h. No sé tú, Sergio, pero yo no pondría los dos vehículos al mismo nivel. Bien, vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de Ucrania y de Occidente. Cortos de reservas y munición, con la economía devastada, con el comandante en jefe cesado y la corrupción como concepto político, Ucrania depende de que sus aliados se endeuden desorbitadamente y manden tropas. Dos circunstancias que los políticos occidentales sencillamente no contemplan. Así que, con el envío de un dinero insuficiente para que sea gestionado corruptamente, tendrán que sobrevivir los ucranianos hasta que su moral de combate se reduzca al absurdo. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 22 de febrero. Mañana es 23 y tenemos, como mañana es viernes, pues lo que tenemos es contrahistoria. Allí os espero. Hasta mañana.